las personas. Primero quiero preguntar si me están escuchando. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Iván Quiroz. Como dice en la invitación, yo soy APH, soy enfermero profesional de la Universidad de Antioquia. Me desempeño como docente. En algunas ocasiones colaboro con EDESA, que es la entidad que me ha invitado a dar esta charla, y trabajo con otras instituciones, incluida la Universidad de Antioquia. Agradecerle al doctor Barrera y a la entidad que él representa por la invitación que me extiende, por la confianza que deposita en mí, y a todas las personas que en este momento están pendientes de esta conferencia que vamos a realizar el día de hoy. Espero sea productiva y de nuevo agradecerles. Como el nombre lo indica, esta conferencia va a tratar sobre recomendaciones de cuidado sobre el COVID-19. Si alguien en algún momento de desarrollo de la conferencia tiene alguna duda, no dude en consultarla, activa su micrófono, hace la pregunta, la respondemos y continuamos. Les pido el favor de que mantengan los micrófonos cerrados para evitar interferencias. Si alguien no está viendo la pantalla, también me lo hará saber, por favor. Entonces, recomendaciones de cuidado sobre el COVID-19. Hombre, ¿cuál es la pretensión de esta charla? En esta charla hay tres pretensiones grandes. Una es realmente saber qué cuidados debemos de tener con las personas que están en este momento contagiadas con este microorganismo. Otra es los cuidados que debemos de tener los cuidadores de estas personas. Y una tercera pretensión es dar algunas recomendaciones de cuidado sobre pacientes que una vez han superado esta etapa de infección, que hayan pasado por una unidad de cuidados intensivos, qué tipo de recomendaciones de cuidado tenemos que tener con ellos. Voy a hacer una introducción corta acerca de lo que es el COVID-19. Tenemos que es un virus que se llama SARS-CoV-2, ¿sí? Que es un tipo coronavirus, imagen que pueden ver en la pantalla, la forma más o menos que tendría. Y de aclarar es que los coronavirus no son un tipo de virus nuevo. Para nosotros los seres humanos, incluso los coronavirus, pues los estudios dicen que pueden existir en este planeta mucho antes que nosotros los seres humanos. ¿Qué tiene de especial este virus? Tiene una condición específica que es su agresividad, y que a diferencia de otros coronavirus, no solamente afecta el sistema respiratorio, que es por donde inicialmente ingresa al organismo, sino que está demostrado que tiene la capacidad de diseminarse a otros órganos y tejidos. Entonces se han encontrado pacientes afectados en el corazón, en el hígado, en los riñones. Se ha encontrado evidencia de este virus en el torrente sanguíneo, lo mismo que en las heces fecales. Aunque en estos dos últimos contextos, aunque se han encontrado, no hay una evidencia clara de la agresividad, de la patogenicidad que pueda llegar a tener. También, qué pena, interrumpo, me van a disculpar la voz, pero he estado como un poco afectado. Entonces, primer condición, cuidado en casa. Condiciones de cuidado que se deben observar con pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 y que pueden ser asintomáticos o tener una sintomatología leve a moderada. Desde los cuidados en casa, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la preparación del hogar. Para uno tener una persona dentro de su hogar y que haya sido diagnosticada o con sospecha de que está contaminada por el virus SARS-CoV-2, entonces una de las primeras condiciones que tengo que tener es pensar en el aislamiento para esta persona. Y ese aislamiento se da en varias condiciones. Una, lo primero es que esta persona debe tener una habitación separada, una habitación individual.
no debe compartir habitación con nadie. Y esta habitación debe ser lo más confortable posible. Dentro de esta habitación hay que tener pendiente o muy en cuenta de que es una habitación que tiene que ser muy iluminada y lo más aireada posible. Y que esta persona tenga todos los elementos que necesita para su día a día al interior de esta habitación. Un ideal sería que esta persona que está confirmada o bajo sospecha también tenga un baño y un sanitario individual. Si esta condición no es posible, entonces la idea es que esta persona, al utilizar el baño y el sanitario que va a compartir con los demás miembros de la familia, sea el último que lo haga, por ejemplo, en horas de la mañana. Nos levantamos, nos vamos a duchar, hacemos nuestras necesidades fisiológicas y sea la persona que esté bajo la sospecha, bajo el diagnóstico, la última, quien realice estas actividades del día. Y que una vez se hayan realizado estas actividades, tendremos que pensar en la parte de desinfección. También es recomendable que esta persona tenga un menaje individual. Para las personas que no conocen la palabra menaje, hacemos referencia a qué? A que esta persona tiene que tener sus platos, sus pocillos, sus cucharas, sus cubiertos de manera individual. Que cuando este menaje se va a sanitizar, se va a lavar, debe hacerse con agua hirviente, lo más caliente posible y con jabón. No mezclarlo con los demás menajes de la casa, por consiguiente tendremos que tener un estropajo totalmente diferente de con el cual lavamos nuestro menaje diario. Para esta persona también es importantísimo lavado y cambio de la ropa de cama diario. Diariamente se debe cambiar todo lo que es la ropa de cama. Y esta ropa de cama, al igual que el menaje y las ropas de la persona, deben de ser lavados con agua hirviente a la mayor temperatura posible y con jabón. Si estos tendidos, esta ropa, soporta el uso de hipoclorito, adicional hipoclorito no está de más. Cuando hablamos de lo que es el aseo y la habitación, de la habitación y del baño de la persona, esto debe ser un miembro de la familia quien se encargue de realizar estas labores. Esto es, mientras la persona se está duchando, está haciendo sus necesidades fisiológicas, están estas actividades de su aseo personal diario, un miembro de la familia debe estar en este momento preservando todas las medidas de bioseguridad, usando todos los elementos de protección personal que sean del caso, haciendo aseo y desinfección de la habitación y si tiene baño separado del baño del paciente. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, pero si yo tengo que estar aislado, si el paciente está aislado, está en las condiciones estables, ¿por qué no lo realiza él? Hombre, porque una de las recomendaciones que se tiene para estas personas que están contaminadas, que están infectadas con este virus, es que deben de permanecer lo más relajados posibles. Teniendo en cuenta que el estrés es una enfermedad muy de moda del siglo XX, pero que también es cierto que el estrés hace que nuestro sistema de defensa se deprima y que esto sería abrir una ventana mucho más grande todavía para que la persona que esté contaminada pueda pasar de una sintomatología leve o moderada a una condición severa. Cuando hablamos de desinfección de habitación y baño, una cosa es el aseo, ¿cierto? Tenemos que hacer el aseo normal y otra cosa es desinfectar. Cuando vamos a desinfectar, entonces vamos a utilizar elementos químicos que nos garanticen una excelente eliminación de estos microorganismos que puedan estar coexistiendo y que permitan también ser utilizados dentro o sobre de algunos objetos sin causarles daño. En este contexto tendríamos que mirar un elemento muy bueno sería lo que es el amonio cuaternario. Incluso ya hay amonios de quinta generación. Estos elementos son spray que se vaporizan y al estar en una habitación cerrada, pues 15 minutos, casi todos los microorganismos que estén dentro, al interior de esa habitación, van a ser eliminados.
Otra forma sería con hipoclorito, pero garantizando de que el hipoclorito que estemos utilizando esté diluido a la concentración correcta y sea un hipoclorito que me permita eliminar microorganismos. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque no todos los hipocloritos que están en el mercado, llámese Limpio, JGB, Blanquita, no todas las marcas que estén por ahí comerciales, no todas me garantizan que eliminan microorganismos. Y esa es una condición que hay que tener en cuenta. Algo que está muy de moda en estos días, toda la gente está desesperada buscando alcohol, por ejemplo, alcohol al 70%. Y las personas en su desconocimiento entonces han llegado a adquirir alcoholes industriales al 90-96%, a realizar desinfecciones en su hogar y pues ya han habido varios casos de personas quemadas, quemaduras de primer incluso casi segundo grado en la piel por estar mezclando estos alcoholes que son industriales con hipoclorito, incluso con ácido muriático, potencializando los efectos tanto del alcohol como del ácido muriático, que van a causar mayores efectos más adversos en las personas. Entonces, es saber qué es lo que vamos a hacer, con qué vamos a desinfectar. Dentro de la preparación del hogar, pues, hombre, viene el cuidado del paciente, porque ¿para qué tengo preparado todo esto? Hombre, tengo que cuidar el paciente. Dentro de los cuidados del paciente, pues tenemos que tener, primero, un control y anotación permanente de lo que son los signos y síntomas de esta persona. Tengo que tener en cuenta que esta persona va a estar en un periodo de aislamiento que va a durar entre 14 y 20 días. ¿Por qué entre 14 y 20 días? Porque más o menos ese es el tiempo que tarda el organismo en resolver este microorganismo, con sintomatologías leves o moderadas. Entonces, durante todo este tiempo, es hacer un seguimiento permanente. Cuando hablo de permanente, pues no estoy hablando de un seguimiento cada minuto, pero sí de tener un control 3, 4 veces al día de si tiene dolor de cabeza, anotar dolor de cabeza, un ejemplo cualquiera. 10 de la mañana, dice tener dolor de cabeza, intensidad leve. No presenta tos, no presenta fiebre, sin ninguna otra condición. A las 2 de la tarde volví y le controlé, dolor de cabeza mejoró con uso de acetaminofén. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ese es el control y la anotación de los signos y los síntomas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto me permite tener la evolución día a día del paciente. Si en algún momento se llega a descompensar, con esta evolución puedo mostrar cuándo fue, en qué momento fue, qué fue lo que venía presentando y va a permitir que el equipo médico pueda tener una claridad sobre la ruta a seguir. Dentro del cuidado del paciente, la hidratación, fundamental. Esta persona debe permanecer lo mejor hidratada posible. Desde hidratación, hablamos del consumo de bebidas, llámese la que más le guste a la persona, desde el agua, desde los jugos, incluso las gaseosas, las bebidas, té, bueno, té, café, cualquier condición que me permita mantenerme hidratado. En este mismo cuidado, administración de medicamentos según necesidad. ¿Qué sucede? Resulta que el consenso médico en Colombia es que para los pacientes que son asintomáticos o que tienen sintomatología leve, pues no hay un tratamiento derrotero a seguir y lo único, lógicamente como con todo virus, independiente de la fase en la que se encuentre, es tratar de los síntomas. Entonces, la persona tiene fiebre, administrémosle el acetaminofén para la fiebre. Tiene dolor, suena reiterativo, déle acetaminofén para la fiebre. Ojo que estoy haciendo mucho énfasis en el acetaminofén, porque algunos estudios han demostrado que otros medicamentos tipo AINE, como el ibuprofeno, ayudan a causar una mayor inhibición, disminución del sistema de defensa del organismo y, como decía ahorita, se amplía la puerta de entrada del microorganismo a las células, por consiguiente más condiciones. Si el paciente toma medicamentos, lo tengo por acá más abajo, no suspender medicamentos habituales. ¿Por qué, hombre? Porque es una persona que necesita sus medicamentos. Es hipertenso, dele medicamento para hipertensión. Es diabético, dele sus medicamentos para diabetes. Mantener relajado al paciente, se los decía ahorita. El estrés hace que el sistema de defensa se disminuya, va a tener mayores complicaciones.
¿Cómo lo mantengo relajado? Pues, hay que hablar con él a puerta cerrada, hay que administrarle juegos, chatear, bueno, utilizar la tecnología que está tan de moda en este momento, precisamente para eso. La administración de alimentos saludables, pues eso no solamente sería en este contexto, sino para toda la vida, pero en este contexto se hace más necesario. Aumentar el consumo de frutas y verduras. En la medida de lo posible, disponer de un solo cuidador por día. Esto es que en mi casa tenemos una persona, somos 5 personas en mi casa, entonces cuando la persona necesite algo, le vaya al almuerzo, se lo lleva a mi mamá, después del almuerzo se lo lleva a mi papá, después del algo lo lleva a la tía, necesito un tinto, se lo va a llevar mi otro hermano. No, que una sola persona por día se encargue de tener el cuidado de esta persona y más bien al día siguiente cambiar de cuidador. Brindar al interior del aislamiento de esta persona todas las condiciones de confort y comodidad que sean posibles, tanto como la condición lo permita. Mantener las condiciones de higiene ideales. Esto es el baño, la ducha, bueno, que si la persona quiere duchar 2 veces al día, 3 veces al día, sí, que todas estas condiciones les sean permitidas. La persona que está aislada debe mantener de manera permanente el tapabocas, cubrebocas, mascarilla, como le quieran decir. No tengo para estar comprando tapabocas todos los días. Hombre, haga un tapabocas casero. Coja una camisa de algodón y que ese sea el tapabocas de la persona. Se la amarra, se lava, no tiene necesidad siquiera de cortarla. Pero el tapabocas se hace o se convierte en este momento en un arma fundamental porque lo que permite o lo que no permite es que las micropartículas que nosotros expulsamos al hablar, toser, estornudar, reírnos, carcajearnos, llorar, salgan de la boca y avancen. Esa es la condición del tapabocas. Por eso es que el tapabocas es el arma número 1, junto con un correcto lavado de manos, para el manejo de esta pandemia. Ya les hablaba de no suspender los medicamentos y de mantener las condiciones apropiadas. Esto en cuanto a lo que es el paciente asintomático o el paciente que está bajo sospecha o tiene sintomatología leve. ¿Por qué consideramos que un paciente está bajo sospecha? Porque puede tener, tiene 2 o más síntomas, fiebre, tos, por ejemplo, y se sospecha que esta persona estuvo en contacto con alguien de un caso confirmado, ¿sí? Directamente, o con alguien muy cercano a un caso confirmado, pero que ellos todavía no presentan la sintomatología, las pruebas le han salido negativas, por eso se considera sospecha. Cuando hablamos del cuidado de los cuidadores, entonces todo el mundo habla de cuidar, hay que cuidar el enfermo, hay que cuidarlo, ¿cierto? Pero nadie habla de tengo que cuidarme. Yo estoy brindando un cuidado, yo soy cuidador, yo tengo que cuidarme. Si usted no se cuida, ¿quién va a cuidar al enfermo? Y si usted se enferma, ¿quién lo va a cuidar a usted? Desde el cuidado de los cuidadores, recalco y resalto, uso de elementos de protección personal. Cuando hablo de uso de elementos de protección personal, en este caso de pacientes asintomáticos leves o sospechosos, los elementos de protección personal principales son tapabocas, gafas de seguridad o monogafas, y si va a utilizar guantes o en su defecto, un correcto lavado de manos. Importantísimo el término, correcto lavado de manos. No es el lavado de manos que se hace el mecánico, no es el lavado de manos que se hace el de la papelería. Nosotros somos profesionales de la salud, nosotros tenemos unas condiciones, nos enseñaron desde hace mucho tiempo lo que es un correcto lavado de manos y en este contexto es lo que tengo que aplicar. ¿Qué más tengo que hacer como cuidado personal, como cuidador? Hombre, realizar el aseo y desinfección de la habitación del paciente, pero también de las zonas comunes en mi hogar. Si yo tengo un baño compartido con esta persona va a tener unos desplazamientos por unos espacios en común con la familia. Entonces la idea es que cuando esta persona esté desplazando, nadie esté en esos espacios. Que esos espacios de alguna manera
así el que está contaminado estoy utilizando tapabocas, tendrán un riesgo, entonces también tengo que hacer una higiene, una desinfección de estos espacios. Lavar con agua y jabón hirviente, ya lo decía, con agua hirviente y jabón, los tendidos, las ropas del paciente. Es importantísimo. Y estos no los debo lavar dentro de la lavadora de mi casa. Estos los pongo en una caneca, en un balde aparte, los remojo y después los lavo a mano, no dentro de la lavadora. Así como para el paciente es importante estar relajado y bien alimentado, para usted, para mí, para nosotros como cuidadores, se hace fundamental. Contactar personalmente al paciente, o sea, de frente, ¿sí? Solo cuando sea estrictamente necesario. Y cada que lo vaya a hacer, tengo que observar el uso de los elementos de protección personal. No, es que solamente yo le abro la puerta por un ladito ahí, por la rendijita le hablo. Hombre, esa rendijita para usted puede quedar muy pequeña. Pero le recuerdo que cuando hablamos aquí de microorganismos, cuando hablamos de este coronavirus, estamos hablando de algo que tiene 5 micras de diámetro. Cuando hablamos 5 micras de diámetro, háganse en la siguiente idea. Cojan un cabello, pues en este caso sería de una dama, que tenga 30, 40 centímetros de largo. Y corte ese cabello en 100 tiras, exactamente iguales de 40 centímetros de largo. Y después coja 5 de esas tiritas y únalas, y eso sería el tamaño que tendría el microorganismo. Entonces, ¿usted cree que abrir una rendijita no sería muy complicado para hablar a la persona sin utilizar elementos de protección personal? Pero si ya se hizo una idea del ejemplo que le estoy poniendo, ya sabe que esa rendija es como si le abrieran, no sé, las puertas del estadio a usted para que usted pudiera pasar, algo similar. Distraerse y conservar la calma, porque si bien tenemos una persona enferma, la estamos cuidando, eso nos va a generar estrés, nos va a generar presión. ¿Será que me va a contaminar? Serían las preguntas que usted se haría. ¿Será que se va a agravar? ¿Será que esta enfermedad lo va a matar? Si se muere, ¿qué hago? Si se agrava, ¿qué hago? Si nos enfermamos, ¿qué hacemos? Todo esto nos va a generar estrés, entonces hay que buscar la forma de relajarnos, de mantenernos desestresados. Imposible evitar pensar en todo esto, pero tampoco pensarlo de las 24 horas del día, 23 horas y 55 minutos. Sería bastante complicado. En el caso de usar baños compartidos, se los decía ahorita, será el enfermo ideal que sea quien sea la última persona que lo utilice. Hombre, bueno, eso es en la mañana, y entonces cuando él lo utilice en el transcurso del día, ¿qué hacemos? Cada que esta persona utilice el baño, tengo que hacer un protocolo de desinfección. Se los pongo ahí en el entre paréntesis, digo, luego realizar aseo terminal. Ese aseo terminal es desinfectar completamente, absolutamente todo lo que esta persona utilizó. ¿Y eso cómo se hace? Hombre, pues hago un aseo, agua, jabón, y después, digamos, utilizo hipoclorito. Cojo un trapo, lo empapo con hipoclorito y lo paso por las superficies por las que esta persona tuvo contacto donde hago el aseo. Esto básicamente es como con respecto a la parte de los cuidados básicos de los pacientes con síntomas leves o moderados. Cuando hablamos de los pacientes que ya tienen sintomatología severa, estos pacientes tienen que estar al interior de un hospital, en una unidad de cuidados especiales o en una unidad de cuidados intensivos. Entonces decimos, condiciones de cuidado que son observar con los pacientes confirmados con COVID-19 que presentan sintomatología severa. Y esa imagen que les tengo ahí, pues no es gratis. Esta es una imagen al interior de una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y es realmente así, en este momento, así es como se están cuidando las personas que llegan a la UCI. Y todo el que entra a esa UCI debe observar esa imagen que ustedes están viendo ahí. Una careta, un tapabocas, un traje de bioseguridad completo de pies a cabeza, el uso de guantes. O sea, extremar, en este contexto es extremar las medidas de bioseguridad. En la UCI, en la unidad de cuidados especiales, perdón, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Hombre, primero hay que hacer una higiene respiratoria. Si hablamos de una unidad de cuidados especiales, el paciente no está inconsciente.
paciente tiene sintomatología severa, pero está consciente. Y le recuerdo que este virus lo que hace inicialmente es atacar el sistema respiratorio, produciendo una condición que se llama neumonía atípica, que han diagnosticado los especialistas del mundo como neumonía atípica. Hombre, una neumonía que la produce un microorganismo desconocido o un microorganismo que genera una patogenicidad muy severa. En este caso, el SARS-CoV-2 tiene una patogenicidad altísima, pero también nosotros podemos tener una neumonía atípica por un microorganismo que se llama micoplasma. Y eso también sería una neumonía atípica. Entonces, miren que lo primero es la higiene respiratoria. ¿Qué es la higiene respiratoria, hombre? Pues estar pendiente de las secreciones que tiene esta persona. Esta persona va a generar secreciones. Esas secreciones hay que eliminarlas, hay que sacarlas, hay que mantener las vías nasales despejadas, la vía aérea superior despejada. Cuando hablamos de higiene respiratoria, estamos hablando de esas condiciones. Pero también estamos hablando de que en esa higiene respiratoria la posición que le demos a la persona es fundamental. Yo tengo un paciente que tiene una dificultad para respirar avanzada, lo tengo acostado, cúbito supino. ¿Será que esa persona sí puede seguir respirando normalmente si yo lo tengo completamente acostado? Entonces, dentro de esa higiene respiratoria también está la posición. Hombre, tiene una dificultad respiratoria, sí, vamos a colocarlo en un tren de Lemburg, inclinado 45 grados. Sea que la persona está un poco más consciente, sea que lo puedo tener sentado, y eso le va a mejorar su parte ventilatoria. Suplementar oxígeno, según necesidad, depende de qué, el grado de hipoxemia. Hombre, el paciente tiene, no sé, por pulsoximetría está saturando 86. Ah, bueno, ¿cuánto oxígeno le vamos a poner? Venga, o sea que le ponemos un Venturi. O sea que un paciente que satura 86, le coloco una cánula, pues, llamarán por ahí en algunos contextos gafitas, y le coloco 3 litros. Y ese paciente con 3 litros, con las gafitas, me suplementa 86 más 12%, que me dan esos 3 litros, me queda saturando casi 98. Ah, con 3 litros tendría, ¿cierto? No tengo que llegar a un Venturi, no tengo que llegar a una intubación orotraqueal. Hay que mantener a esta persona hidratada. Y como está consciente, el ideal es que es una hidratación enteral por la boca, que la persona pueda ingerir para evitar deterioro de la deglución de la vía aérea, para evitar deterioro del sistema digestivo. También hay que tener una vigilancia multiorgánica. Monitorizado. Paciente que está en un cuidado especial está monitorizado. Monitor multiparámetros, vigilando funciones de saturación, ventilación, pulsoximetría, frecuencia cardíaca, ventilatoria, todas estas condiciones, temperatura. Pero también hay que vigilar posibles complicaciones como son las coinfecciones. El paciente entró con infección y resulta que por estar posicionado todo el día en la cama, estar en quietud, el paciente me desarrolla otra infección adicional porque se broncoaspiró. El paciente me hace una lesión que llaman ustedes normalmente úlcera por presión, lesión por presión, ya le rompí la piel. ¿Por qué? Por tenerlo todo el día sentado en la misma posición, todo el día acostado en la misma posición. Entonces, vigilar todas esas condiciones. Como ya el paciente tiene una sintomatología avanzada, con toda la certeza del mundo, el paciente va a manifestar fiebre. Va a tener fiebre. Y como va a tener fiebre, pues hombre, hay que manejar y controlar la fiebre. Y hay que dar un antipirético. Así la gente haga una crítica tan grande. Ay, es que en Colombia el acetaminofén es el medicamento mágico. Para todo le mandan acetaminofén. Pues realmente en el contexto, se los decía ahora al inicio, de estos pacientes, si el paciente no tiene contraindicación, manejar como medicamento antipirético el acetaminofén. Es el que menos posibilidad de complicaciones puede traer para el paciente. Y mantener una broncodilatación.
Aplicar inhaladores. Evitar nebulizar. Nebulizar, colocar oxígeno en una máscara con un salbutamol, con un verodual, poner la máscara, suplementar el oxígeno. ¿Por qué no nebulizar? Hombre, porque al nebulizar voy a generar esas micropartículas de las que les hablaba ahorita, que vienen cargadas con el aire del paciente, y las personas que han hecho nebulizaciones saben que cuando estoy nebulizando, eso sale de la máscara, que la persona termina con el rostro mojado, que el sitio aledaño donde está la persona llegan estas micropartículas. Y si está contaminado de un virus que es altamente contagioso por vía aérea, entonces si nebulizamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esparcir el virus para todos los que estén alrededor y para muchos sitios dentro del hospital. Entonces el ideal de la broncodilatación es inhalar. Si hablamos de una unidad de cuidados especiales, estamos diciendo que el paciente está más complicado, necesariamente no inconsciente, pero más complicado. Aquí, primer condición, aquí ya no hablamos de higiene de la vía aérea, aquí hablamos de una necesidad de suplementar oxígeno en altos flujos. Cuando hablamos de suplemento de oxígeno en alto flujo, estamos diciendo que tenemos que administrar una FiO2 del 100%. Y aquí estaríamos hablando del Venturi, estaríamos hablando de una máscara de no reinhalación, estamos hablando de una intubación orotraqueal, con la consiguiente condición de cuidado que tiene una intubación, porque el procedimiento de realizar una intubación también va a generar que mientras estoy intubando el paciente se generen micropartículas directamente por ese tubo, donde ¿quién? Directamente afectada la persona que lo está intubando. Entonces, en este contexto, oxígeno de alto flujo, teniendo en cuenta que necesariamente la persona que está en la UCI está inconsciente. Entonces, por eso hablaba del Venturi, hablaba de una máscara de no reinhalación. Evaluar la necesidad de presión positiva no invasiva. Esto es, brindarle una ventilación con un sistema que se llama BBM, ustedes le dicen AMBU, y aquí aprovecho la cuñita. AMBU es un fabricante de dispositivos médicos. El dispositivo con el cual realizamos esta presión positiva normalmente es un dispositivo que se llama BBM, que traduce bolsa, válvula, máscara. Evaluar la necesidad de proteger la vía aérea con la intubación. Miren que no es lo primero, la intubación. Evaluar si esta persona se está deteriorando a un nivel tal de conciencia o a un nivel tal ventilatorio que la última opción sea intubar. Introducir un tubo orotraqueal para preservar esa ventilación. Y que esta es una de las grandes temores que los gobiernos del mundo tienen. Aquí en Colombia, pues si ustedes han hecho algún seguimiento de las noticias, se darán cuenta que para implementar camas de UCI, el primer dispositivo necesario no es la cama, el primer dispositivo necesario es un ventilador mecánico. Y que se han ido a buscar ventiladores mecánicos por todo el mundo, pero si en todos los países del mundo están necesitando sus ventiladores mecánicos, ¿quién los va a vender? Y que ahí aprovecharon aquí en Medellín unos ingenieros que ya tenían los avances, hicieron unos desarrollos y ahora dos empresas que nada tienen que ver con el contexto, Sofasa, que construye, fabrica carros, ACEP, que fabrica neveras, microondas, lavadoras, son los encargados de construir estos dispositivos que ya fueron aprobados. Un dispositivo con desarrollo aquí en el contexto. Un desarrollo aquí de local y que ya van a ser como 15.000. Entonces, eso es una gran noticia. Monitorizar y mantener un soporte vasoactivo. Perdón un segundo. Por aquí, perdón, interrumpo en algo. Me hacen una recomendación, que dejemos las preguntas para lo último, ¿sí? Para no activar los micrófonos y que las hagamos a través del chat. Entonces, enseguida, apenas termine esta temática, abro el espacio para preguntas. Gracias.
Entonces, ojo, monitorizar y mantener un soporte vasoactivo. Aquí es donde vienen todas las complicaciones en la UCI. Monitores, sí, monitores tenemos, monitores multiparámetros, sí, pero mantener un soporte vasoactivo. ¿Qué significa esto? Hombre, ya les decía, esto es un virus. Los virus, la única cura para un virus es una vacuna. Vacuna para el SARS-CoV-2 no hay. Entonces, lo único que se hace en este momento, en esta condición, es ir tratando la sintomatología que el paciente vaya presentando. Y a medida que el paciente va presentando, desarrollando las cosas, pues hay que ir teniendo en cuenta dónde está la necesidad para irla corrigiendo, y eso es mantener un soporte vasoactivo. Realizar soporte de acuerdo a las condiciones adicionales que presente el paciente, porque hasta aquí estamos hablando de, hombre, se contaminó una persona cualquiera sin ninguna complicación, pero también se nos puede complicar un paciente que tenga condiciones complicadas. Entonces, por eso tengo, venga, es que el paciente que se nos contaminó en este momento y que llegó a la UCI es un paciente que tiene unos problemas renales, es un paciente al que se le hace diálisis, ¿sí? O es un paciente que necesita terapia de rescate de hipoxemia, o una cantidad de cosas. Entonces, aquí es donde nos toca tener en cuenta todos esos contextos. Porque es que es muy bacano cuando, bueno, el que me llegó a la UCI solamente presenta condiciones patológicas solamente por el virus. Pero cuando hay una persistencia de condiciones, no es que me llegó el paciente de un trasplante coronario de hace 15 días, es que llegó el paciente que tenía una meningitis, me llegó el paciente al que se le hizo una cirugía de reemplazo articular de cadera. Entonces hay que tener en cuenta todas estas condiciones y que nos complican aún más la vida en la UCI. La vida en la UCI no es fácil, es complicada, es un cuidado más directo, pero también es muy agotador. ¿Qué va a suceder? Les decía que en Colombia el consenso médico es que se le dará tratamiento farmacológico única y exclusivamente a los pacientes que presentan condiciones moderadas, severas a críticas. Son los únicos grupos de pacientes a los que se les da tratamiento con medicamentos. Y que lo que se acoge en Colombia es el lopinavir o ritonavir, medicamentos utilizados en la terapia para pacientes contaminados por VIH, en cápsulas de 250 miligramos y con las dosis que van a durar de 7 a 14 días. Bien sea que se escoja el lopinavir o el ritonavir, se le va a adicionar hidroxicloroquina o cloroquina, cualquiera de los dos. O sea, estamos hablando de una combinación de dos medicamentos. Es que el medicamento que tengo aquí disponible es lopinavir y tengo cloroquina. Entonces se le da la terapia de lopinavir, cápsulas de 200 miligramos, con una carga inicial de 400 miligramos. Y la cloroquina, tengo tabletas de 250 miligramos. Pero teniendo en cuenta que la tableta de cloroquina, la base como tal de cloroquina, así la tableta diga 250 miligramos, son 150 miligramos. Entonces el paciente dice que necesita 300 miligramos de base cada 12 horas por 10 días. Tendría que darle 2 tabletas de cloroquina más 2 cápsulas de lopinavir. Si el medicamento ritonavir y cloroquina, ritonavir y hidrocloroquina, ese sería el tratamiento. Hay una condición que son las situaciones especiales. En las situaciones especiales hablamos de gestantes, madres que estén lactando, hablamos de neonatos, hablamos de los pacientes pediátricos y de los pacientes inmunosuprimidos. En estas situaciones especiales, el consenso médico dice que el ideal para tratar a un paciente de estos que termine contaminado por el virus del SARS-CoV-2, hay que hacer un consenso médico. Consenso médico, si se van a reunir un grupo de especialistas y van a determinar la condición y el tratamiento ideal en cada caso. No hay un tratamiento ideal unificado para todas las gestantes. Es según la condición específica de la gestante. No hay un tratamiento unificado para los neonatos. Depende del neonato. No hay un tratamiento unificado para los pediátricos. Depende del nivel del pediátrico.
Y lo mismo para los inmunosuprimidos. Hay inmunosuprimidos por VIH, hay inmunosuprimidos por fármacos, hay inmunosuprimidos por deficiencias primarias. Entonces, según el contexto, ese grupo de especialistas determinará el protocolo y tratamiento a seguir. En esta tercera fase, que son los cuidados al alta de la unidad de cuidados intensivos, traigo unas reflexiones que son personas que las han dado cuando han logrado superar esto. Entonces, el primero dice que al salir del hospital pensé que podría irme a casa, pero admito que no podría haber caminado ni 10 metros. Dice, describiendo un cansancio que nunca antes había experimentado. ¿Qué pasa con estas condiciones de la UCI? Hombre, en cualquier contexto, un paciente que pase 8 días dentro de una unidad de cuidados intensivos pierde el 10% de su masa corporal total. Y eso ya es una condición bastante complicada. Y estamos hablando de solamente 8 días. Un paciente que esté con este virus dentro de un hospital, recuerden que primero posiblemente pasa por una unidad de cuidados especiales y si su situación se complica será derivado a una unidad de cuidados intensivos. Puede pasar entre 8 y 14 días dentro de esta unidad. Posiblemente salir o no lograrlo. Entonces, tenemos un testimonio de fisioterapeutas, dice, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y psicólogos trabajan con ahínco para que los pacientes que han quedado muy disminuidos por la enfermedad vuelvan a ponerse de pie. Hay un desgaste muscular masivo, hay desnutrición. Recuerdo que en una UCI ya la nutrición no es una nutrición enteral, es una nutrición parenteral, una nutrición de soporte, líquidos endovenosos, ¿sí? No es lo mismo que usted estar sentado en su casa comiéndose su plato de frijoles, con su ensalada, con todas las condiciones que usted lo quiera comer. El paciente que está en la UCI va a tener problemas de deglución, relacionados normalmente a la intubación, dificultad respiratoria y todas las condiciones que tienen, ¿cierto? En el caso de los pacientes que pasan por terapia intensiva y son remitidos para terapia de rehabilitación, la cual va a durar entre 6 semanas a 6 meses. Ojo, o sea, miren, nos han mostrado, ay, el virus, la gente, aíslense, tenemos unos en UCI, ¿sí? Pero nadie nos ha dicho, venga, una persona que salga de la UCI por esta condición, necesita condición de rehabilitación entre 6 semanas hasta 6 meses. Y dentro de las condiciones de rehabilitación, mire, dice, algunos convalecientes no pueden ni siquiera sentarse. Todos tienen que volver a aprender los gestos de la vida cotidiana. Pasamos por el entrenamiento de sentarse, pararse, caminar y hacer esfuerzo. Cosas que para nosotros son dadas porque las hacemos todos los días, inconscientemente. Pero que estas personas de muchas maneras tienen que volver a aprender, a experimentar. Pues básicamente esto es todo. Muchas gracias. Y una postdata. Y realmente créanme que me quedo como postdata. Nunca antes estas palabras habían tenido tanto sentido. La vida está en nuestras manos. Ya en este momento abro pues para las preguntas, las condiciones que tengan, las dudas que quieran que les aclaremos. ¿Alguien tiene preguntas? Si quieren las hacen por micrófono. Sí, un momento, ya se las coloco. Alguien me preguntaba que le volviera a colocar la diapositiva con el tratamiento. Dentro de los tratamientos, por ejemplo, en Francia, también hay un tratamiento que es a base de acitromicina más hidroxicloroquina o cloroquina. Pero el tratamiento tiene ciertas recomendaciones porque esta combinación de cloroquinas con la acitromicina hacen, por ejemplo, que el periodo QT en el corazón se prolongue y podría la persona entrar en arritmia.
Entonces, ojo con estos tratamientos. La hidroxicloroquina y la cloroquina para nosotros en Colombia son medicamentos de combate, tanto de combate como el acetaminofén, porque pues somos una zona endémica de malaria y esos son los tratamientos de malaria. ¿Alguien tiene Profe, alguna alguien otra hace pregunta? Por aquí en Sebastián el chat Muñoz, dice Ada lo Lucy que la interrumpo, información fue profe, muy qué completa pena. y clara. Tatiana dice que está conectada desde Argentina. Muchas gracias por la información muy útil y clara. Gracias, profe. ¿Nadie tiene dudas? Sebastián Muñoz tiene una pregunta, profe, que si puede hacer alguna Bueno, recomendación compañeros, entonces personal. los agradezco nuevamente la atención, la disposición que tienen. Espero que de verdad les sirva, les sea útil, que si en algún momento la vida los lleva dentro de sus condiciones de vida habituales en su hogar, espero que no a tener esta condición, aunque va a ser difícil, porque realmente todavía faltan o faltamos muchas personas por contaminarnos, tengamos unas herramientas y que si nos toca desde el contexto profesional también sepamos qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer. ¿Qué más hay por aquí? Ah, venga, qué pena por aquí. A ver, quisiera saber qué tan efectivo es lavar los tapabocas, ya que he visto que varias personas me dio tapabocas lavables y eso me genera cierta confusión. Meli, mira, si el tapabocas es de tela, de un material reutilizable, perfectamente se puede lavar con agua y jabón. Lo dejas secar, lo planchas y no vas a tener ningún problema. Si estamos hablando de material que sea realmente reutilizable. Si son tapabocas desechables, esos tapabocas realmente no van a tener una condición de reuso. Venga, Sebastián, por favor, ¿por qué no la escribe? Es que pena, por aquí me dicen que Sebastián tiene una duda, solo que yo no los escucho. ¿Por qué no la escriben por el chat? Por favor. Kevin pregunta que si el paro respiratorio da cuando está muy avanzado. A ver, lo que sucede es que este microorganismo, a diferencia de las otras neumonías, no se muestra en las bases del pulmón. Él inicialmente está adherido a las paredes superiores del pulmón. Entonces él empieza a colonizar desde arriba hacia abajo. Y lógicamente, cuando ya produce un paro respiratorio es porque estos alveolos pulmonares están completamente llenos de algún tipo de material, bien sea purulento, bien sea líquido, que impiden que la sangre, cuando llega a los alveolos, pueda descargar el dióxido de carbono y recibir el oxígeno. Y si no hay un oxígeno, pues el corazón no va a poder cumplir su función y entraría en el paro ventilatorio que lógicamente lo deriva a un paro respiratorio. Y ya sí, lógicamente la condición está muy avanzada. Y aquí, pues, con esta pregunta, recalco algo. La persona que muera en este momento que haga un paro respiratorio por este microorganismo no es reanimable. No existe protocolo de reanimación para esta persona, así sea joven, por joven que sea, porque tiene una condición que es una enfermedad infectocontagiosa. Los protocolos hospitalarios en Colombia y alrededor del mundo dicen que una persona que tenga una enfermedad infectocontagiosa no es reanimable. Paola pregunta que si el virus puede volver a repetir. Sí, señora. Ese virus, una persona que lo padezca, lo puede volver a repetir. ¿En cuánto tiempo? No se sabe. ¿En qué intensidad? Tampoco. Pero ya hay casos de personas que de 5 a 7 días después de haber sido diagnosticados como curados de este microorganismo, empezaron nuevamente a tener sintomatología. Y es bastante complicado porque eso significa, una, o que el organismo de la persona no desarrolló unos mecanismos de defensa, ¿sí? Para defenderse, o que este virus es muy agresivo. Y aquí aprovecho para también hacer una claridad. Hay que tener en cuenta que el virus que dio su origen en Wuhan, China, ya no es el mismo virus que tenemos en Colombia. O sea, si China desarrolla una vacuna, lo hará con base en la genética del virus que ellos tienen allá aislado. Pero esa vacuna no significa que nos va a servir aquí en Colombia, porque el virus que está aquí en Colombia mutó, es un virus diferente. Sigue siendo un coronavirus, sí,
pero ya tienen unas variaciones genéticas diferentes. Y eso hace que la vacuna que desarrollen en China o que la que desarrollen en Europa no nos vaya a servir aquí. Nos toca desarrollar nuestra propia vacuna. Aquí hay una duda de María Bedoya. ¿Por qué el COVID es tan agresivo con los adultos mayores y qué tan vulnerables son los niños? A ver, María, lo que pasa es que hay que recordar que las personas mayores pues ya tienen su sistema de defensa muy desgastado. Y eso es todos los microorganismos son oportunistas. Entonces no es lo mismo que tu sistema de defensas vos que tenés 20 años por decir cualquier cosa de uso a una persona que tenga 80 años utilizando el mismo sistema, ¿cierto? Eso hace que el sistema se desgaste. Pero adicional a eso también hay que tener en cuenta que normalmente la mayoría de las personas adultas desarrollan unas condiciones que se consideran enfermedades normales dentro de la adultez, como lo que es la hipertensión, la diabetes, colesterol, azúcar, y que eso hace que el sistema inmunológico de nosotros se debilite porque el cuerpo tiene que dedicarse a protegerse, por un lado, de estas patologías propias que tiene, y enseguida le llega un microorganismo que es extraño, entonces él no tiene la facilidad, o sea, es como si a ti te atacara, pues voy a colocar un ejemplo cualquiera, llega alguien a robarme por el lado derecho, y te estás defendiendo de esa persona, cuando después te llega otra persona a robarte por el lado izquierdo. Entonces, ¿tú qué camino coges? ¿Por dónde te defiendes? Sé que el ejemplo es muy tosco, pero más o menos sería lo que sucede con el organismo y el sistema de defensas. Con respecto a qué tan vulnerables son los niños, pese a que los niños tienen un sistema de defensas inmaduro, se ha visto que el COVID no ha atacado tanto a los niños y están buscando por qué. Aunque hay que aclarar que en este momento a nivel mundial se han reportado 2 casos de neonatos que nacen infectados de COVID-19 por una condición que se llama transmisión vertical. Su madre tenía COVID-19, dio a luz este bebé y en el momento del parto, a través de la placenta, se contaminó, lo cual significaría que este virus que está en sangre también tiene la condición de ser patógeno, porque hay una transmisión vertical que realmente se hace por la sangre de la placenta, entonces este microorganismo en sangre tendría que es patógeno también. ¿Por qué se afecta el dímero D? Porque es que el dímero D realmente es el que permite la unión. Entonces, ¿qué hace el microorganismo? El microorganismo lo que hace es inhibirlo, inhibir el dímero D. Él tiene la puerta de entrada. Y yo voy a colocar un ejemplo. Si hay aquí alguna persona que me haya escuchado de pronto en algunos de mis cursos, cuando yo inicio mis cursos, yo siempre inicio hablando de bioseguridad y les hago una lista de microorganismos y les digo, es que esto es lo que nos va a matar, terrorismo, y sí, mucho terrorismo. Pero ¿qué sucede con estos microorganismos? Hombre, ellos tienen una puerta de entrada. Y cuando el microorganismo llega, yo les decía, mire, es que en el mundo de los microorganismos, todos los virus, o el 99% de los virus, son Einstein. Y les digo, el virus más brutico es un Stephen Hopkins. Entonces lo que hace un microorganismo como un virus, que él no necesita nada para vivir. Él ni siquiera tiene sistema reproductor propio. Él lo que hace es llegar a la célula, infectarla y utilizar el sistema reproductor de la célula para reproducirse. Entonces lo que hace él es afectar el dímero D. Él tiene la llavecita para que el dímero D no se active y poder activar el sistema de que la célula reproduzca e infectar. Entonces realmente es como la causa más, pues así en palabras muy escuetas, el por qué. Dice por aquí a Lucía que si teniendo en cuenta los síntomas al inicio de las personas, usar tratamientos físicos en la casa podría enmascarar la verdadera patología. No, realmente no. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones. Cuando hablamos de condiciones, recuerden que son todas las condiciones que nos presentan
todas las patologías que se presentan, ¿cierto? Que es el dolor, que son los ojos rojos, que la cefalea, ¿sí? Entonces, una asociación de ellos. Y que hay que tener en cuenta, hombre, pues si hay una sospecha, la consulta, pero no, realmente no se enmascaría. Hay que tener, ¿por qué? Porque a eso también hay que tener en cuenta si existió un contacto previo con una persona contaminada o cercano con una persona contaminada, ¿sí? Si no, no. Profe, Si la vacuna es un patógeno, pero le recuerdo que el patógeno que nos inoculan las vacunas es un patógeno inactivo, ¿sí? Entonces no habría ningún problema. profe, ¿aló? Lo que pregunta Ken aquí sobre la vía aérea y los pulmones, no, él empieza en la vía aérea, pero él realmente donde se cultiva, donde se inocula realmente es en los pulmones. Ahí es donde hace todo su crecimiento, todo su desarrollo, hace todas sus condiciones. ¿Qué opina de la Alejandro, ¿cómo así que qué pasa con los pacientes asintomáticos? ¿Qué sería la duda ahí propiamente? Porque por estadísticas, el 81% de las personas que se contaminen o nos lleguemos a contaminar de COVID-19, vamos a ser asintomáticos o vamos a tener una sintomatología leve. El 17-18% tendrán sintomatología moderada y solamente un 2 o 3% tendrán sintomatología severa. Entonces, no, la pregunta no me quedó claro. ¿Dónde pueden encontrar mis cursos? Pregúntame, Meli. Yo edito, en EDESA edito algunas condiciones. Si las personas recuperadas quedan con problemas de olfato y gusto, hombre, hay una de las condiciones que tiene ese COVID-19, pero es mientras la persona lo tiene, afecta el olfato y el gusto. Y algunas de las personas, después de salir de esta condición, sí reportan unas anomalías que en cuestión de 15, 20 días se corrigen. Pero sí, algunas personas quedan con esta condición, con esta falla, pero es temporal. Ay, María, hay una palabra que se llama ignorancia. O sea, pero la ignorancia, esta ignorancia, por lo que preguntas aquí, por las agresiones, es una ignorancia que lo que refleja es el miedo que tiene la gente. ¿Por qué? Porque es que hay mucha desinformación acerca de esto. Los medios hablan de una cosa, el otro medio habla de otra, el que quiere publicar cualquier bestialidad en internet, en una red social, la publica y la gente se cree todo esto. Entonces es lógico que las personas tengan miedo. Y una forma de revelar su miedo es ¿cuál? Hombre, pues defendiéndose. Si usted es un animal que está herido, que lo están atacando, ¿qué hace usted? Defenderse. Y es una cosa irracional. ¿Por qué? Porque lógicamente, pues, ¿quién tiene más posibilidad de contaminarse? El personal de salud, que es el que está en contacto con los pacientes que los contaminan. Entonces, para la gente de la calle es muy normal también. Pero es que si este está en contacto con ellos, este me puede contaminar. Entonces, de alguna manera, pues no le estoy dando la razón a nadie, porque no tienen razón. Pero sí hay que tratar de entenderlos, porque finalmente es eso. ¿Una persona sintomática puede contagiar con solo hablar? Si tiene el virus activo en el organismo, sí. Claro, ese virus cuando sale al ambiente, en un espacio abierto, se deshidrata y puede convertirse en un virus de aerosol. Entonces, por eso es muy importantísimo el uso del tapabocas. Y aquí termino diciendo algo, invitándolos a una reflexión fuera de mi última frase, y es, las orientales, chinos, japoneses, coreanos, nos llevan ventaja, años luz a nosotros, en el uso del tapabocas. Y por eso ellos de muchas maneras, aunque tienen muchas personas contaminadas, sus tasas de contaminación no son tan altas como se esperaría y las tasas de muerte son menores todavía. ¿Pero es por qué? Porque ellos desde hace mucho tiempo utilizan el tapabocas, tienen la disciplina y esa es una de las condiciones que nos falta a nosotros, ser disciplinados.
Compañeros, les agradezco nuevamente la atención, al personal de ESA, al doctor Barrera, por la invitación que me extendieron, por permitirme expresarme aquí con ustedes y quedamos pendientes hasta una próxima oportunidad. A usted, Muy profe, amables. antes de que Gracias. se cierren, a usted, profe, muchas gracias a quienes participaron. Les deseo Natalia, una muchas feliz noche. gracias. Les A deseo usted, Doctor profe, Barrera, muchas gracias. una feliz noche y espero que la grabación de la clase la podamos subir en las próximas 24 horas al YouTube nuestro canal para que lo puedan ver y lo puedan Listo, compartir. Natalia. Ya damos por terminada la sesión. Entonces, ya tiene la palabra. Bueno, buenas noches para todos. El profe tiene problemas, creo que con el audio no nos está escuchando. Agradecerle al docente Iván por aceptar la invitación y a todos los participantes que se interesaron en conocer estos cuidados que son tan importantes en estos momentos, en esta contingencia por la que estamos pasando. Feliz noche para todos y gracias por la participación. Gracias, muy amables.